Este foro llega a ustedes gracias al auspicio del bufete Atsuar, Muñiz, Goico, Seda y Pérez Ochoa. Saludos. Es un placer para mí, Denise Longo Quiñones, estar aquí para darles una breve presentación con respecto al proceso de superar impugnaciones al testimonio pericial en los procedimientos. La presentación va a estar basada en el análisis a nivel federal de este proceso. Debo enfatizar, sin embargo, que los criterios que se utilizan para hacer o preparar este proceso de superación de impugnaciones al testimonio pericial a nivel federal comparte los mismos factores que se utilizan a nivel estatal en Puerto Rico, porque las reglas de evidencia a nivel estatal en Puerto Rico toman prestado muchos de los conceptos o atraen los conceptos establecidos a nivel federal. Quiero señalar, sin embargo, que sí existen unas marcadas diferencias en lo que se permite a nivel federal y que en ese sentido nuestra recomendación es siempre que se haga un análisis comparativo de que lo que les estoy explicando aquí se pueda o no se pueda llevar a nivel estatal, porque existen unas pequeñas diferencias. A través de la presentación pues voy a hacer alguna de las señalamientos de esas diferencias, pero vamos a empezar por el concepto de qué es lo que estamos hablando, qué es un perito o qué es testimonio pericial. El testimonio pericial es un testimonio que es muy importante en el desarrollo de un buen caso en el tribunal, porque el perito es un testigo privilegiado, en el sentido de que es ese testigo al cual el tribunal le va a permitir que provea evidencia en forma de opinión que se puede utilizar para solicitarle o para exhortar al jurado en juicios por jurado o al juez en los juicios por derecho que tome esa opinión en consideración y con peso en su evaluación de la prueba. O sea que en ese sentido, el abogado que está preparando su caso y que tiene la oportunidad de presentar algún testimonio pericial que fundamente y le dé mayor peso a la prueba que se está utilizando para probar su caso, pues debe buscar la forma de entrar este testimonio. Por supuesto, el abogado de la otra parte debe conocer bien el proceso de impugnación de este tipo de testigo, porque una buena y sana impugnación puede impedir la entrada total de ese testimonio. Sin embargo, pues los procesos de impugnación, como vamos a ver, tienen unos criterios bastante básicos y requieren de buena preparación por parte del abogado para lograr, uno, que entre el testimonio y se pueda ofrecer esa opinión al juez en el Tribunal por Derecho o al jurado, o si se está oponiendo, pues lograr que esa evidencia no llegue a los oídos del jurado en lo absoluto. ¿Cuál es la regla que establece los criterios para la utilización de este testigo? Pues la regla 702 de evidencia federal es la regla que establece cuáles son los criterios para la utilización de un testigo pericial. La regla establece que el testimonio de forma pericial, que es en forma de opinión, se permite si el abogado que está presentando esta evidencia puede establecer como primer criterio que la persona que propone como perito es una persona con las cualificaciones en la materia con respecto a la que se va a evaluar que amerita la confiabilidad del tribunal. Y eso, pues, cualificaciones estamos hablando de la capacidad o el conocimiento en un área. Otro de los factores importantes que se tiene que establecer para poder establecer la admisibilidad de esa evidencia es que el testimonio es de alguna forma relevante o pertinente a un asunto en controversia o objeto de prueba. Por esta razón, uno de los requisitos de la regla 702 es que antes de presentar este testigo se le tiene que dar notificación previa bajo las reglas a la otra parte, y en esa notificación se incluye prestar información que acredite las cualificaciones del perito y la relevancia del asunto sobre el cual el perito va a estar testificando al asunto en controversia. Lo otro es, se tiene que
presentar al tribunal que la evidencia que se está presentando, que el perito está presentando, es evidencia que ha sido recabada por ese perito mediante un proceso confiable. ¿Y qué quiere decir un proceso confiable? Es un proceso que tenga unos estándares para seguir establecidos por un área específica científica y que establece unos procesos que es lo que permite que otras personas puedan llevar a cabo o puedan concluir lo mismo que concluye este perito si fuesen a llevar a cabo ese mismo proceso bajo esas mismas reglas. Eso es lo que quiere decir un proceso confiable, porque es un proceso forense con unos estándares y reglas establecidas que el perito ha seguido para llegar a sus conclusiones. Estos tres criterios, como le explico, son los criterios fundamentales para establecer la admisibilidad del testimonio. Como indiqué anteriormente, son estos criterios también los tres criterios que se tienen que notificar de forma previa a la otra parte y al tribunal cuando se propone el testimonio de este perito para la vista. Es importante y estar preparado, y esto es el proceso de impugnación que debemos conocer, es que una vez se hace esa notificación por parte de una de las partes, ahí es que surge la oportunidad o el deber de aquella persona que quiera impugnar la admisibilidad de ese testimonio, de prepararse y someterle al tribunal una solicitud para el proceso de impugnación. Esto se puede dar en una vista y generalmente se da una vista porque el proceso de impugnación lo que se debe requerir es que sea una vista donde el abogado que está impugnando tenga la oportunidad de cariarse con el perito y de presentarle al tribunal cuáles son las razones por las cuales el testimonio no cumple con alguno de estos tres requisitos establecidos. El punto es que la falta de cumplimiento con alguno de estos tres puntos es suficiente para excluir el testimonio. No se requiere que sea falta de cumplimiento con los tres criterios, sino falta de cumplimiento con alguno de los criterios. Por eso es que es importante al momento de recibir una notificación de un perito, que debe incluir pues la identificación del perito, la identificación de la materia sobre la cual va a estar testificando, las cualificaciones del perito, la forma en que esa información es de alguna forma pertinente a la controversia e información específica con respecto al proceso que se está utilizando para llegar a cabo las conclusiones que se pretenden entrar como evidencia en forma de opinión, para que la parte que vaya a impugnar pueda evaluar y procurar una evaluación concreta, muchas veces por otros peritos que pueden prestar asistencia en ese proceso, para poder impugnar y retar la información con respecto a cualificaciones, relevancia o que haya sido un proceso confiable que amerita admisibilidad por parte del tribunal que permite a ese perito emitir esa opinión. ¿Cuál es el rol del tribunal en este proceso? Pues lo importante de esto es que el tribunal tiene un deber de servir tipo portero, de hacer una evaluación concreta con respecto a la admisibilidad de esa evidencia que está basada en múltiples criterios. El primero es la confiabilidad. Esto tiene se tiene que ver con el concepto de que se está presentando evidencia que surge de un proceso confiable, de un proceso científico que tiene unas reglas específicas y que el perito puede dar fe mediante su testimonio de que ese proceso se ha seguido válidamente y por eso amerita la confiabilidad del tribunal. Después entra un criterio que es el criterio por parte del tribunal de relevancia, de entender si el testimonio es un testimonio que es importante para dilucidar la controversia planteada en el caso. Como expliqué anteriormente, el proceso de impugnación de un testimonio pericial es un proceso en el cual la falta de cumplir con cualquiera de los puntos pudiese conllevar la exclusión del testimonio. Por esa razón, si el razonamiento o la metodología del testimonio no cumple con ser basado en un sistema científico, en un
proceso forense científicamente validado, no debería ser admitido. Y ese es uno de los puntos que el tribunal debe exigir, que se le presente por parte del testimonio pericial y como parte de las mociones, previo a la presentación al jurado, por supuesto, antes de permitir que ese perito testifique frente al jurado. Con respecto a relevancia, surge lo mismo. El hecho de que una persona tenga evidencia pericial no necesariamente significa que esa evidencia pericial tiene pertinencia exacta con respecto al caso. Por ejemplo, uno de los procesos de impugnación en los cuales yo he trabajado en un caso a nivel federal era un proceso de impugnación donde se pretendía presentar el testimonio de un perito, una psicóloga en particular, para hablar con respecto a el estado mental de la persona acusada, en este caso, que era una persona que tenía un estado mental, me imagino que como tipo codependencia, que era una persona susceptible a la influencia de las personas a su alrededor. Sin embargo, una de las razones que logramos impedir que ese testimonio entrara era impugnando el que esa información fuera o no fuera relevante al caso. Es muy importante señalar, por ejemplo, que ese es uno de los puntos cardinales de análisis en los casos criminales donde se presenta evidencia del estado mental del acusado, sin pretender alegar que el acusado tiene un problema de salud mental que le impide ser imputable. O sea, puede ocurrir una situación donde se pretenda, y en el caso que yo estaba litigando, se pretendía entrar información sobre la situación mental de la persona que había cometido un delito asistiendo a otras personas a presentar documentos falsos, en el cual se pretendía presentar al jurado información de que ella tenía una personalidad que era muy susceptible a la influencia de terceros. Pues, por ejemplo, en ese caso nosotros estábamos impugnando y tratando de impedir el testimonio, muy importantemente para indicarle al tribunal que no era correcto que se le presentara al jurado evidencia sobre el estado mental de la persona cuando eso no es un criterio con respecto a culpabilidad en el proceso criminal, porque el que tú seas una persona susceptible a influencias no es una defensa de problemas de salud mental que llega al nivel de inimputabilidad, conociendo todos nosotros que inimputabilidad, los criterios para una defensa de inimputabilidad es pues probar al jurado o al tribunal en un caso por derecho que la persona no conoce o no puede entender que lo que está haciendo es incorrecto o es una violación de ley. O sea, eso es muy distinto que decir que es meramente una persona con una personalidad que se presta para la influencia. Pues en ese sentido estábamos impugnando porque la evidencia que se pretendía presentar, a pesar de que era evidencia basada en el testimonio de una psicóloga acreditada, alegadamente develada a través de unas evaluaciones que son evaluaciones reconocidas en el campo de la psicología para establecer lo que es la personalidad de una persona o sus rasgos de personalidad, no era información que fuese relevante al proceso. Por tal razón, no debe entrar. Y ese es uno de los planteamientos que nosotros le tenemos al tribunal. Por eso es que es importante el abogado litigante que ve que hay una propuesta de presentación de perito, que se haga el análisis en cada uno de los renglones de admisibilidad para asegurarnos que se cumplen individualmente. Y realmente, pues, muchas veces mirarlos individualmente puede permitir un proceso de impugnación exitoso, sin necesidad de probar o de impugnar todos los puntos. De igual forma, aquella persona que está proponiendo un perito debe saber y conocer y poder explicar acertadamente por qué el testimonio cumple individualmente con cada uno de los criterios establecidos. Como expliqué, pues el testimonio tiene que ser pertinente a algún punto en la controversia, no todos los puntos de la controversia, pero tiene que haber algún punto en particular en el cual el testimonio sea pertinente. En el caso que les expliqué, por ejemplo, el argumento era ese, que los rasgos de personalidad no era un punto pertinente en ninguno de los factores
que eran importantes probar en el juicio. Se alega también, y es uno de los puntos que se tiene que argumentar, ¿verdad?, trayendo otras de las reglas de evidencia al ruedo, que sin embargo el impacto perjudicial de ese testimonio, que no era relevante a ninguno de los otros puntos, podía ser cardinal para derrotar o tener un impacto en el proceso judicial sin haber cumplido con los otros requisitos de las reglas 702 para admisibilidad. Y por tal razón el testimonio se debía excluir del proceso. Es bien importante entender también que al momento de defender la presentación de un testimonio pericial, que se le debe argumentar al tribunal cómo es que el testimonio puede ayudar al examinador de hechos a comprender o determinar algún hecho particular, algún hecho en controversia en el juicio. En ese sentido, tenemos que resaltar que la regla 702 de evidencia no tiene que ser un proceso meramente científico, sino que puede ser información basada o desarrollada en algún campo de conocimiento que ayude al examinador de hechos a tomar determinaciones. Y por eso puede ser en campos que no necesariamente se reconozca como un proceso científico meramente, puede ser un campo de conocimiento en general. Puedo presentar como ejemplo cosas que tienen que ver, por ejemplo, con filosofía, de haber en el caso alguna controversia con respecto a algún área de derecho, por ejemplo, de filosofía, de una filosofía establecida, o que digamos que hay una religión que establece tales creencias que fundamentan tal acción, pues se podría traer un perito en religión para explicar cuáles son las creencias o los estándares de esa religión en particular, y en ese sentido pues dar una opinión de cuál es la creencia que aplica. Por eso es que es importante entender que el testimonio puede ser relevante a pesar de no ser, por ejemplo, un químico testificando sobre procedimientos químicos. El perito o el testimonio pericial no se limita a ese tipo de testimonio, sino que cualquier testimonio que de alguna forma pueda ayudar al examinador de hecho a resolver una controversia. En ese sentido, el abogado que está llevando el caso puede y debe explorar qué áreas, qué campos del conocimiento pueden generar una opinión que ayude a hacer una presentación, y entonces proponer o explorar peritaje en esa área y hacer una presentación al tribunal, y si en esa presentación se puede sanamente y correctamente argumentar que el testimonio ayudaría al examinador a tomar algún tipo de determinación, eso lo haría prueba admisible y permitiría que esa persona emita opiniones, porque recordamos que una de las cosas importantes con respecto al proceso del testimonio pericial es que el perito es el testigo en nuestros procedimientos al cual se le permite emitir una opinión, limitada esa opinión, por supuesto, al campo con respecto al cual ya ha sido adjudicado una persona con peritaje particular. Mirando específicamente los métodos de impugnación, como dije anteriormente, hay que mirarlos individualmente para crear el campo y la oportunidad de impugnar ese testimonio. De igual forma, hay que mirarlos individualmente para defender sanamente y correctamente, exitosamente, la proposición de un perito en el caso. Con respecto al testimonio pericial, es bien importante que el abogado, ¿verdad?, que está buscando impugnar ese testimonio sepa, conozca y entienda su capacidad de utilizar el proceso de un contrainterrogatorio vigoroso para lograr que ese perito no entre. Les tengo que decir, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad en un caso de lograr que se excluyera un testimonio pericial propuesto por un acusado, utilizando el contrainterrogatorio. Realmente de ninguna forma en ese proceso impugnamos las cualificaciones del perito, y si nos limitamos a impugnar o cuestionar
el proceso que ese perito siguió en la preparación de la evidencia que pretendía presentar. Y al ese perito no poder defender adecuadamente el proceso que siguió para presentar esa evidencia y no poderlo explicar exitosamente al tribunal en una vista, un voir dire de examen perentorio con respecto a su testimonio, el tribunal tuvo que concluir con una exclusión porque en ese contrainterrogatorio el perito no podía explicar el proceso forense que había utilizado para llevar a cabo su análisis y que llevaba a sus conclusiones, ni defender cómo ese proceso era un proceso confiable que otras personas pudiesen replicar si utilizaban el mismo proceso. Otra de las formas de impugnar, ¿verdad?, el que entre un perito en ese proceso de interrogatorio perentorio, de voir dire, puede ser presentarle prueba en contrario a lo que está presentando el perito como proceso. O sea, que se puede utilizar esa vista de voir dire, esa vista de examen perentorio al testimonio para presentar prueba en contrario y que el perito, confrontar al perito con la prueba que derrota su testimonio. Puedo explicar, por ejemplo, en un caso en particular, tuve la oportunidad de utilizar parte del testimonio dependía de unos expedientes y de la evaluación de una prueba que al confrontar al perito con esa prueba pudimos demostrarle al tribunal que la prueba utilizada como base para la evidencia era prueba que carecía de confiabilidad. Y entonces al derrotar esa prueba y demostrarle al tribunal que esa prueba carecía de confiabilidad, el tribunal pues tiene que decidir que el testimonio no entra porque está basado en prueba no confiable. O sea, que hay que examinar no solamente el informe pericial y las conclusiones contenidas en el informe pericial, sino requerir y examinar detenidamente la prueba o la información que el perito utilizó para presentar o preparar su opinión, porque al derrotar la confiabilidad de esa prueba, se puede derrotar el testimonio. De igual forma, una de las cosas que el abogado que está examinando la presentación de prueba pericial o la impugnación de prueba pericial debe con mucho detenimiento y en una conversación franca, ¿verdad?, el que está presentando a su perito, una conversación franca con su perito, auscultar el proceso de selección de la prueba que se está utilizando como base para la conclusión. Y me explico. Lo que dije anteriormente, yo tuve la oportunidad en una vista de voir dire, de examen perentorio de testimonio, de confrontar a un perito con la prueba que había utilizado para su conclusión y pude demostrar que esa prueba no era confiable. La forma de evitar, ¿verdad?, que se te excluya el testimonio de un perito que uno propone es preparar a ese perito para que explique el proceso de selección de la prueba que utilizó para llegar a sus conclusiones. Parte de eso, por ejemplo, en exámenes, cuando tenemos psiquiatras o psicólogos testificando, si ellos utilizan alguna prueba en particular, el proceso de preparación de ese testigo debe incluir el requerirle que nos explique por qué seleccionó esa prueba en particular para ese examen o para esa conclusión. He tenido la oportunidad en este último año, por ejemplo, de advenir en conocimiento y de entender un poco más cercano que hay ciertas pruebas psicológicas o psiquiátricas que no se deben administrar a personas que padecen de ciertas condiciones. O sea, que cada condición conlleva una prueba psiquiátrica o psicológica particular. Y la persona o el perito que uno esté proponiendo para testificar debe poder articularle al tribunal la razón por la cual selecciona esa prueba en particular para llegar a las conclusiones que hace. En un químico lo mismo, pues un químico debe poder explicar por qué se utiliza tal prueba en la determinación de el contenido de químicos en alguna sustancia, por qué esa o no otras. Debe poder explicar el resultado de la prueba. O sea, es esa parte de que el perito esté preparado para explicar por qué utilizamos
esta prueba en vez de otra es muy importante porque es parte de defender la confiabilidad del proceso que se le está pidiendo al tribunal que respalde o que avale. Lo otro es muy importante en el proceso de impugnación del perito reconocer cuáles son las instrucciones que se le dan a los peritos y las instrucciones de lo que se le explica, que es el testimonio pericial, al jurado. Una de las cosas muy importantes, la persona que está, ¿verdad?, debatiendo la presentación de una opinión pericial en un juicio, es enfatizar que a pesar de que el perito está emitiendo una opinión, muchas veces el examinador de hecho no se tiene que ver vinculado con esa opinión, puede rechazarla basado en los puntos que se han traído en el contrainterrogatorio vigoroso o la prueba en contrario que se ha presentado para tales efectos. Con respecto a los procesos de cualificaciones de un perito, es muy importante recalcar que el perito puede testificar no meramente por cualificaciones académicas, sino que el entrenamiento y la experiencia del perito son suficientes para alcanzar el nivel de cualificación necesario para emitir testimonios en un juicio. Porque puede estar cualificado por conocimiento, habilidad, experiencia, capacitación o educación. En ese sentido, podemos hablar, podríamos tener una persona que fuese un soldador en un caso en el cual hubiese alguna controversia con respecto a un proceso de preparación de algún metal o de cómo se crea algún tipo de debilidad en un proceso de metal, en la creación de algún material metálico, y esa persona por conocimiento basado en experiencia en la preparación de esos metales puede venir y testificar a pesar de no necesariamente tener grados académicos en el área, sino que puede ser una persona que por su experiencia diaria y por lo que tramita diariamente puede testificar. De igual forma, podemos tener una persona, por ejemplo, uno de los casos que he tenido y que hemos litigado, con experiencia hoy en día y se da con mayor frecuencia, con experiencia con respecto a testimonio de evidencia de computadora o la utilización de programas de computadoras para llegar a cálculos o conclusiones, etcétera. En ese sentido, se puede utilizar y procurar a un perito que utilice algún programa con regularidad para que testifique y le explique al jurado por qué la utilización de ese programa conlleva tales conclusiones o resultó en tal información. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de presentar a analistas de evidencia que se han sentado, han puesto información o data en un sistema de computadora que al tú introducir esa data en el sistema de computadora, el programa de por sí hace los cálculos y llega a las conclusiones. Pues esa persona que regularmente utiliza ese programa, que ha sido adiestrado para utilizarlo, que lo utiliza en su trabajo y descansa en esos resultados para hacer otras conclusiones o hacer otros trabajos, puede testificar con respecto a la utilización del programa en ese tipo de trabajo y de gestión y utilizarlo para explicarle al jurado o al juez en un juicio con respecto al rol de ese programa en la controversia que se haya planteado. O sea que es importante entender que este testimonio pericial es un testimonio que puede ser de gran utilidad en cualquier juicio civil o penal, porque permite que una persona explique procedimientos que de otra forma son complicados o que están ajenos a la experiencia común del examinador de hechos, para que entienda cómo esa información afecta las determinaciones que se le está pidiendo que haga al examinador de hecho.
Por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos pues, es en un caso de Police Minot versus Smith del primer circuito, donde por ejemplo se le permite a un capitán de barco que testifique basado en conocimiento especializado desarrollado en la industria pesqueria y su conocimiento personal basado en sus hábitos y carácter como capitán con respecto a un caso donde se estaba hablando de un capitán que se ahogó en un proceso. O sea que es importante para el litigante entender que el rol del perito es un rol que no se limita hoy en día a procesos científicos únicamente, sino que puede ir más allá para darle información al examinador de hechos que ilustre su determinación. Y es parte de lo que mencioné anteriormente, que la regla 702 de sus propios términos incluye que no se limita meramente a evidencia científica, sino que es toda aquella evidencia que pueda ser de valor probatorio y de entendimiento para el examinador de hechos. O sea que muchas veces hay evidencia que la forma más adecuada o acertada, la forma más persuasiva de presentársela al examinador de hechos puede ser a través de un perito, porque el perito tiene la capacidad de, al explicar su conocimiento, explicar por qué cierta evidencia debe llevar a unas conclusiones en específicos y no a otras. Por eso es que el desarrollo y el entendimiento del rol del perito en el litigio es importante para un buen litigante y para tener procesos de litigio exitosos. Volviendo un poquito atrás al concepto de cuál es la forma de impugnar el proceso, vamos a mirar la metodología y la confiabilidad de los procesos. Indiqué anteriormente que esto es uno de los puntos neurálgicos para el análisis. Este análisis de metodología y confiabilidad se desprende de los requisitos para la entrada de evidencia pericial establecidos en el caso de Daubert bajo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que establece claramente que al momento de examinar la admisibilidad, los jueces de primera instancia tienen una obligación de centrarse en los principios de metodología y los principios básicos de esa metodología que utilizan los expertos para llegar a sus conclusiones, porque es basado en esta parte de poder explicar metodología y confiabilidad del proceso metodológico lo que abre la puerta para el testimonio pericial y su admisibilidad. Por tal razón, la preparación del perito para juicio requiere que el perito esté, como dije anteriormente, que esté preparado a explicar la teoría o la técnica que se utilizó en el proceso, explicar que esta teoría técnica, si se sigue de esta forma en este proceso forense en particular, puede ser probada, ha sido probada anteriormente, y que cualquier persona que pase por el mismo proceso y por los mismos criterios debe llegar a las mismas conclusiones. Y el perito debe poder explicar por qué y de dónde se desprende esa capacidad. Debe por eso también pues, poder explicar que ha sido un proceso sometido a revisión por pares, que ha sido objeto de publicación, que es un proceso conocido y reconocido por sus pares en la industria. En ese sentido, en preparación para el testimonio pericial, el testigo se debe poder preparar para explicar cuál es la tasa de error de la técnica. Y volvemos, pues eso es un proceso de auscultar detenidamente la preparación del perito para el testimonio y porque el perito entiende que esta es evidencia confiable y se tiene que basar en que hay un entendimiento a nivel del perito y de sus pares de que hay un reconocido tasa de error y que el perito la puede explicar. De igual forma, pues tiene que poder explicar cuáles son los estándares de calidad que se utilizan en el proceso. Les tengo que decir que uno de los procesos que yo hice de impugnación de un testimonio pericial tuvo que ver con eso. El perito no podía explicar, no supo explicar cuáles son los estándares que controlan el funcionamiento de la técnica y no pudo explicar cómo controlaba la calidad del examen. Y al desconocer y no poder explicarle al tribunal ese criterio en particular, su testimonio tuvo que ser excluido.
De eso pues también se desprende que el perito debe poder hablar de cuál es el nivel de aceptación de la técnica en su campo, y volvemos al mismo punto que hice anteriormente, poder explicar por qué se utiliza esta técnica y no otra, porque esta técnica es más confiable que otras técnicas en el campo, o hablar o explicar que esta es la única técnica accesible y por qué esta es la única técnica accesible. O sea, son puntos importantes que el perito debe estar preparado para explicar, para pasar por ese proceso de voir dire o de examen perentorio con respecto a su testimonio. Tenemos que resaltar que al final del día, basado en el caso de Daubert y en reconocimiento de cuál es el rol del tribunal como portero en estos procesos, es que el tribunal siempre tiene un gran nivel de discreción para determinar la confiabilidad del proceso. Y recuerden, no solamente es la confiabilidad del proceso que el perito está explicando, sino que el perito debe poder explicar que la confiabilidad de su uso individual del proceso, porque puede ser que el perito pueda explicar que este proceso es un proceso confiable a nivel nacional, pero que falle en explicar cómo el perito siguió ese proceso confiable en este proceso. O sea que hay dos niveles de impugnación con respecto a metodología y confiabilidad. Uno es a nivel del proceso metodológico a nivel nacional, su aceptación a nivel nacional, y otro es el proceso de la utilización individualizada de este proceso de metodología, en este caso en particular. Me explico. He tenido un caso en particular donde yo he logrado impugnar el uso de la metodología en este caso, porque en parte del informe se desprende que el perito en este caso en particular, a pesar de conocer la metodología, la utilizó de una forma irregular o donde no cumplió con todos los criterios del proceso. O sea que a pesar de que estaba utilizando una prueba reconocida a nivel nacional, de su propio informe se desprende que no la estaba utilizando o que no la aplicó según la metodología requiere. Pues por tal razón, a pesar de que utilizó una metodología o un examen que de por sí es confiable, su utilización en este caso en particular carece de confiabilidad porque no aplicó esa metodología conforme los estándares de la prueba, y en ese sentido no se puede creer ni entender que otro perito aplicando la misma prueba bajo los criterios exactos de la prueba hubiese llegado a esa conclusión, porque realmente ese perito que está haciendo la prueba basado en los criterios de la prueba no necesariamente tiene que llegar a la misma conclusión, porque no va a estar utilizando la misma información para llegar al proceso. O sea que podemos ver que el análisis de metodología no se limita únicamente a si la metodología es o no aceptable a nivel nacional, sino es que si el perito ha utilizado esa metodología de una forma correcta y confiable en este caso en particular. Hay una opinión extensa del juez Fuste con respecto a este criterio, en la cual una de las razones por las cuales no acepta el testimonio de una psicóloga en particular es porque él explica que ejerciendo su discreción al analizar los criterios que ese perito utilizó para llegar a sus conclusiones, se desprendría una parcialidad en la información que se utilizó, la prueba que se estaba utilizando y la prueba que se excluyó del análisis. Y por tal razón, el tribunal expresa que, basado en su discreción, entendía que el proceso, a pesar de cumplir con la utilización de metodologías reconocidas a nivel nacional, era un proceso en el cual la selección de la prueba utilizada era tan tendenciosa que carecía de credibilidad por parte del tribunal, carecía de confiabilidad, y por tal razón el tribunal determinó no aceptar ese testimonio pericial y excluirlo como parte de su evaluación. Ante esta información, ¿verdad?, que son criterios amplios y que requieren un poco análisis exacto de lo que se está hablando, es importante entender que conocer las limitaciones de la evidencia y de la metodología utilizada
es importante tanto para defender el testimonio del perito como para lograr su impugnación, si eso es lo que se está buscando. Traigo esto a colación porque uno de los ejemplos más claros es la prueba de evidencia dactilar. A pesar de que la evidencia de huellas dactilares es evidencia que se ha reconocido a nivel nacional como evidencia admisible, esta prueba o esta evidencia puede ser objeto de impugnación a pesar de su reconocida valor en los procesos judiciales, porque mirando específicamente lo que ocurre en cada uno de los casos. Porque el tamaño promedio de una impresión latente de huella dactilar es usualmente el 21% de una impresión enrolada, que es la que se utiliza para hacer la comparación. La pregunta es cuán confiable puede ser una extrapolación de solamente 21% de una huella dactilar para identificar a una persona. Existe la capacidad de que esa metodología, que es una metodología reconocida a nivel nacional, pueda en este caso en particular no ser confiable. Pues la contestación a eso es que sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Brandon Beal Mayfield, un abogado de 37 años que fue acusado de ser o un partícipe de la explosión del 11 de marzo del 2004 en Madrid, España, a pesar de una persona que es un americano que vivía en Portland, basado en huellas dactilares que se habían recabado del lugar de la explosión y comparados a huellas dactilares que estaban en la base de datos del FBI. A esta persona, él fue acusado y últimamente fue exonerado con un reconocimiento por parte del FBI de que esa identificación es una identificación errónea. En ese sentido se logró la desestimación de su caso, pero sabemos y reconocemos todos que él fue acusado y fue llevado a través de un proceso penal basado en esa comparación de información de huellas dactilares que está en una base de datos nacional contra evidencia levantada en un lugar de delito. Por esta razón es que al momento de un abogado litigante confrontarse con prueba pericial, es importante entrar no solamente en entender la metodología utilizada, sino auscultar detenidamente cómo esa metodología fue aplicada a nuestro caso en particular. De igual forma, tenemos que tener la amplitud emocional de retar las conclusiones que hacen los peritos, aunque sean basadas en evidencia o información o análisis de reconocida aceptación a nivel nacional, porque todas esas conclusiones pueden tener la excepción que te salvan el caso y que resuelven acertadamente un caso en particular. Por ejemplo, pues todos conocemos que está la percepción de que todos los copos de nieve son únicos. Y si se le fuese a preguntar, ¿verdad?, como conocimiento general quizá a un perito con respecto al campo del área, que si todos los copos son únicos, la contestación general va a ser que sí, porque cada cristal de hielo se crea en un lugar único y tiene un viaje específico hacia el suelo y crea su propio patrón con sus propios señalamientos del sitio en que fue creado. Flotan a través de nubes diferentes, texturas y temperaturas diferentes. Sin embargo, esa contestación, que puede ser una contestación correcta a nivel general con respecto a cada uno de los copos de nieve, puede, basado en un análisis mucho más preciso y exacto, resultar en una determinación en contrario, que no todos los copos de nieve son únicos, y la razón de eso es porque a nivel molecular ningún copo de nieve es exactamente igual a otro, pero todos los copos de nieve se forman en 35 formas diferentes exactas, o sea que solamente tenemos 35 opciones de cómo se crean. O sea que en ese sentido la contestación va a depender de la pregunta. Y parte de nuestro análisis con respecto al testimonio pericial es descubrir
cuál es la pregunta correcta para que ese testimonio sea relevante, confiable y que amerite admisibilidad en nuestro procedimiento. Otro de los procesos de impugnación, hemos hablado un poco del proceso de impugnación con respecto a metodología del examen. Otro de los puntos muy importantes y que ameritan análisis por un buen abogado litigante es la ejecución e informe del método forense. Como indiqué anteriormente, el perito debe poder explicar cuál es el método forense que está utilizando. Dentro de ese proceso, en el descubrimiento de prueba, una de las cosas que se debe requerir por parte de la persona que esté impugnando el testimonio pericial y la persona que esté proponiendo debe estar preparado para proveer es los estándares o los procedimientos, el informe que ha utilizado el perito para generar su conclusión y poder explicar cómo se recaba ese informe y cómo se mantiene ese informe, porque como todos sabemos, esos procesos, tanto de recabar la información y de mantenerla o de grabarla, es importante para acreditar la confiabilidad del proceso. Por eso es que algunas veces no solamente es importante recibir o pedir las notas del perito con respecto a el proceso, la metodología que haya realizado, sino auscultar con ese perito detenidamente por qué se está utilizando esta forma de tomar notas o de grabar la información y volvemos al mismo análisis, no solamente por qué se utiliza esta forma, sino por qué se utiliza esta forma y no otra, porque eso puede abrir la puerta a entender si esa información, si esos informes, si esas notas son o no son confiables y ameritan la credibilidad que el tribunal les va a conceder. Es importante saber y conocer, ¿verdad?, que todas las jurisdicciones requieren que los peritos forenses conserven sus notas en el proceso de ejecución de la evaluación forense, que acceder a esas notas, que entender no solamente la nota particular, sino el proceso mediante el cual se prepara y mediante el cual se preserva esa nota, es importante para evaluar la confiabilidad de la nota como base o prueba que apoya la conclusión del perito. Como indiqué, ¿verdad?, al principio de nuestra presentación, una de las cosas importantes es que si las notas que se utilizaron para generar el informe no son confiables por alguna razón, eso puede minar la credibilidad del informe y puede resultar, ¿verdad?, en la impugnación del testimonio en su totalidad. Como les indiqué, que en un caso pudimos lograr eso porque los documentos que se habían utilizado de base para la conclusión no ameritaban la confiabilidad del tribunal. En ese mismo punto, el perito que está presentando la evidencia, pues debe no solo conocer sus notas, sino poder explicarlas adecuadamente para que el tribunal pueda entender cómo es que las notas validan la credibilidad de su testimonio y de sus conclusiones. En ese sentido, uno de los puntos cardinales que yo hablo con mis peritos cuando los preparo para juicio y que es importante que el abogado litigante conozca, es tener mucho cuidado con los informes estereotipados. Yo tuve la oportunidad en un caso en particular de recibir 2 informes de un perito en casos separados, en el cual al comparar los informes pudimos demostrar que casi 75 o 80% del informe era exactamente igual. Eso mina la credibilidad del informe si no hay alguna forma en la cual ese perito pueda explicar por qué aparece esa misma información en informes distintos. Por eso fue que hablé anteriormente que el perito tiene que saber y conocer cuál es el proceso de recabar información y cómo es que se prepara el informe y poderlo explicar, porque en ese sentido, con esa explicación, se pudiese defender de alguna forma exitosa lo que en otras instancias la otra parte pudiese alegar que es un informe estereotipado. Y me explico. Pues puede ser, por ejemplo, que en una evaluación o en un informe químico en un laboratorio en particular, toda la información se recaba tomando notas en un sistema computarizado
que estandariza la toma de notas y ¿verdad? Las entra en un programa en particular para hacer los cálculos particulares y hacer las comparaciones a lo que es la información relevante para las conclusiones. Y en ese sentido, todos los informes son informes que pueden visualmente parecer informes estereotipados, tipo boilerplate, porque realmente toda la información se recaba en la misma plantilla y se proyecta o se imprime en la misma forma. Pero entonces el perito, que es conocedor de estos formularios, que es conocedor de la data que allí se entiende y que se refleja, puede con una explicación sana explicarle al examinador de hechos que estos documentos que parecen ser un informe estereotipado o boilerplate es realmente un informe generado en un sistema en particular, de una forma particular, que esa forma y ese análisis, esa forma de presentar la evidencia es de por sí parte de lo que le prueba credibilidad al informe, porque hace las comparaciones necesarias y tiene la información. Me viene a la mente, y una de las cosas que quisiera, ¿verdad?, que ustedes pudiesen pensar para entender este análisis, son los análisis de sangre que se hacen regularmente en los laboratorios, que hoy en día nos llegan a esos resultados hasta por correo electrónico. Si tú lo ves, pues ese análisis de sangre viene con mucha información y pueden dos análisis de dos personas tomadas en el mismo día parecer casi lo mismo, pero a un perito debidamente entrenado en la lectura de ese informe y en su explicación, ese perito va a poder individualizar el informe y explicar por qué la información que allí se tiene, organizada de la forma que se tiene, provee la información necesaria para una conclusión que amerita confiabilidad por el tribunal. Y eso es lo que el litigante tiene que preparar al testigo para explicar. Por qué este documento, que pudiese parecer un informe estereotipado, es en realidad un documento debidamente organizado, con la información plasmada de una forma particular para que las conclusiones del perito que lo esté leyendo o analice ameriten la credibilidad y la confiabilidad del tribunal. En el desarrollo de la impugnación del perito, se han desarrollado y existe muchas publicaciones con respecto a la capacidad de un testigo pericial, ¿verdad?, de llegar a conclusiones y cuáles son las fallas en el testimonio pericial que pueden abrir la puerta para impugnación y que ameritan tanto preparación por parte del perito para poderlo explicar, como preparación para el litigante que esté tratando de impugnar ese testimonio para confrontar el testimonio. Por ejemplo, pues una de las cosas es que ese perito tiene que estar listo para explicar cómo la información que el perito está presentando se desprende directamente de la investigación o del proceso que ellos utilizan regularmente y por qué esa información no es información tendenciosa que ha sido creada única y exclusivamente para testificar en el caso en particular. Esta es un área de impugnación amplia. Muchos de nuestros compañeros litigantes tienen experiencia y son lo suficientemente sagaces para traerlo, pero es un campo que amerita estudio y preparación adecuada para su impugnación en el procedimiento judicial, porque es correcto que en muchas ocasiones pues, los peritos son contratados específicamente para hacer una evaluación pericial que tiene que ver con respecto al litigio, ¿verdad?, posteriormente a la creación del litigio. Y lo importante es eso, que el perito pueda de una forma concreta, clara y precisa explicarle al tribunal por qué al momento de hacer este análisis su contratación para el proceso de litigio no ha de alguna forma impactado la conclusión. Y por qué la conclusión que ese perito está llegando es una conclusión a la cual cualquier perito realizando el mismo análisis
independiente de la existencia de un litigio, debería llegar a la misma conclusión. Aquel perito que no esté preparado para contestar esta pregunta y que no pueda explicarle al tribunal eso, ¿verdad?, abre la puerta para una impugnación exitosa, y entendemos nosotros que en muchas ocasiones ese testimonio podría llegarse a excluir exitosamente si el perito no puede explicar cómo es que esta conclusión o este análisis es una conclusión o análisis que no ha sido viciado por el proceso del litigio. De igual forma, hay que analizar detenidamente, ¿verdad?, las conclusiones y las presunciones que se hacen en el proceso de análisis, y que el perito las pueda explicar correctamente, que tenga un fundamento para llegar a esas conclusiones, porque de igual forma, como expliqué anteriormente, tú puedes tener la metodología correcta, pero su aplicación incorrectamente, o la aplicación de criterios particulares de una forma que aparezca tendenciosa, pudiera ser ese testimonio totalmente inadmisible. El perito, como dije anteriormente, pues debe poder explicar no solamente por qué utiliza esta prueba en particular, sino por qué no utilizar otras. Debe poder explicar por qué una conclusión y no otra. O sea, que parte de la preparación del testimonio pericial es sentarnos con el perito y auscultar cómo ese perito puede justificar las determinaciones a las que ha llegado. Una de las cosas muy importantes es que, y que le prestan credibilidad al testimonio pericial, es que el perito pueda explicar cómo el análisis que ha realizado en este caso se asemeja al análisis que ha utilizado en otros casos. Me explico. Como indiqué anteriormente, tengo un caso muy particular en el cual el perito, de su propio informe, explica que ha utilizado una prueba convencional, pero no ha aplicado todos los requisitos de esa prueba. Les tengo que decir que en ese sentido su testimonio, su opinión es completamente impugnable, a menos que el perito se pudiese sentar a testificar y explicar las razones de peso que justifiquen apartarse de su proceso en este caso en particular. Pudiese ser defendible si ese perito tiene la capacidad de justificar esa desviación en particular, y porque esa desviación no es una desviación que se desprende únicamente de su rol como testigo de una parte particular en un litigio. De igual forma, pues como explicamos anteriormente, el perito debe poder explicar cómo estos resultados son confiables y que son los mismos resultados que cualquier otro perito en el campo alcanzaría. Es bien importante entender que el perito vive en el mundo real, y en ese mundo real existe la capacidad para error, para el impacto de nuestra perspectiva o nuestro sesgo de interpretación en lo que hacemos, y desviaciones del estándar. La confiabilidad de los procesos requiere que el perito pueda explicar, de haber ocurrido un error, cuál es el error, cómo se rectifica, cómo se atiende, de poder explicar que si alguna medida utiliza en su proceso para tratar de evitar el impacto de su sesgo de interpretación en el caso en particular. Como sabemos, pues todas las conclusiones de un perito requieren del análisis psicológico, de las conclusiones humanas de ese perito en el proceso, y en ese sentido, pues cualquier método científico exige, requiere que la persona que está haciendo la prueba tome alguna medida particular para evitar el impacto de un sesgo de interpretación, y el perito debe poder explicarle eso al tribunal para justificar la confiabilidad de sus conclusiones. De la misma forma, como expliqué anteriormente, si de alguna forma, en este caso en particular, el perito se ha apartado del proceso establecido, debe poder explicar por qué nos hemos apartado y cómo eso impacta o no impacta la confiabilidad del proceso. Como dije anteriormente, por eso el perito tiene que estar preparado para poder explicar cómo su análisis está basado en un campo de aprendizaje aceptado por sus pares, en la experiencia del perito en su profesión,
y cómo la conclusión está basada en el conocimiento pericial y en su experiencia práctica. Incluye eso, lo que expliqué anteriormente, cómo dentro de este campo se atienden el impacto de error humano, sesgo de interpretación o alguna situación que amerite apartarse de los criterios establecidos. Es muy importante en preparación del perito para su testimonio que pueda explicar esos asuntos en particular. El sesgo contextual. Es muy importante que antes de sentar a un perito a testificar, que hablemos de este punto con el perito y que el perito se sienta cómodo explicando en su campo cómo el sesgo contextual puede afectar las determinaciones. Tenemos, ¿verdad? Aquí una cita en particular: "When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?" O sea, el perito tiene que saber y reconocer que las conclusiones que presenta son conclusiones basadas supuestamente, ¿verdad?, en un proceso específico, con una prueba específica, que es lo que fundamenta su conclusión. Y que lo que persigue la regla 7.2, lo que persigue toda esta metodología, es proveerle al examinador de hechos una persona que pueda testificar con algún nivel de imparcialidad con respecto a información que se revela de procesos confiables. Y esos procesos confiables son procesos que se deben desprender de uso y costumbre y de una certeza que se le está llevando al examinador de hecho de que no solamente este perito, sino que cualquier otra persona con la misma experiencia, educación y utilizando los mismos procesos llegaría a las mismas conclusiones. En ese sentido, el perito debe estar cómodo y debe poder expresarle al tribunal correctamente que de haber algún cambio en los hechos en particular, su conclusión debería cambiar o podría cambiar, no necesariamente dependiendo en lo que fuese la información, pero que el perito esté preparado a llevar esa información al tribunal es importante. Con respecto a eso, en un buen litigio es muy importante, ¿verdad?, para la persona que está impugnando el testimonio del perito o que está tratando de utilizar, ¿verdad?, el perito en forma contraria a quien lo presenta. Ahí es que vienen las preguntas hipotéticas, porque muchas veces las preguntas hipotéticas, por eso es que al ser un perito cualificado, el perito puede contestar cualquier pregunta hipotética y en ese sentido se podría utilizar el perito, ¿verdad?, que te traen en contra de tu caso, tú podrías utilizarlo como espada en contra de tu contrincante con la pregunta hipotética correcta, porque el perito debe ser fiel a los procesos y si se le hace una pregunta hipotética correcta, debería poder apartarse de su conclusión si la pregunta así lo plantea. En ese sentido, el conocimiento claro y extenso de la metodología utilizada, la experiencia del perito y el campo con respecto que se está presentando, un, ¿verdad?, abogado contrincante de quien presenta el perito pudiese durante los procesos utilizar ese testimonio pericial para adelantar algún punto o para adelantar su causa. Por eso es que la evaluación detallada del testimonio pericial puede tener un impacto tan grande en el litigio y hay que estar claro y hay que auscultar con el perito cuáles pueden ser los impactos de una buena pregunta hipotética en el caso y tratar de adelantar qué le puede preguntar la otra parte que pudiese llevar al examinador de hecho a conclusiones incorrectas o a conclusiones contrarias a lo que se propone. Los requisitos de confrontación. Se ha analizado a nivel federal, se permite
que no sea solamente el perito que realiza la prueba, sino aquella persona que lo supervisa, el que testifica con la prueba. Esto lo traigo a colación, se ha presentado, ¿verdad?, a nivel federal, tiene que ver mucho con la presentación de resultados de laboratorio químico, en el sentido de que basado en la confiabilidad de esos procesos, se permitió en el caso de Barbosa versus Mitchell en el 2016 que la supervisora de una unidad de análisis de ADN testificara con respecto a las conclusiones procedentes en el informe de una prueba que realizó una subalterna que estaba retirada y no estaba disponible para testificar. Es importante, sin embargo, que una de las formas una de las cosas que se reconoció aún aceptando eso es que el testimonio era un testimonio limitado, en el sentido de que pues ella estaba testificando de que la información recabada en ese informe, basado en las notas de ese informe, llegaban a tales conclusiones, pero volvemos al punto que empezamos al principio, de que siempre en las instrucciones al jurado se le puede requerir al jurado que sepa y entienda cuáles son las deficiencias o limitaciones de ese testimonio. Y a eso llegamos, es el concepto de que ese testimonio de esa persona que no realizó la prueba, pues amerita o debe ameritar menor nivel de credibilidad que si hubiese sido, ¿verdad?, la propia persona que realizó la prueba la que testificara. Esta es una de las diferencias que se confrontan a nivel federal. A nivel estatal, en estos momentos no se aceptaría el testimonio de un perito supervisor con respecto a una evaluación realizada por otra persona. Esto es un área, por ejemplo, pues que a nivel estatal se debe trabajar de otra forma. Las recomendaciones a veces son de que si existe la capacidad de hacer una segunda prueba que valide la prueba original, pues justo antes de juicio se lleve a cabo esa prueba para validar, y que basado en esa prueba, pues la persona que hace la segunda prueba sea la persona que testifique. El problema, por supuesto, con exámenes de laboratorio, algunas veces como estos exámenes de laboratorio de ADN, tiene que ver, por ejemplo, que a veces la utilización o la realización de la prueba por una persona utiliza toda la prueba, no queda nada para hacer una segunda prueba, y entonces no se puede repetir o validar el proceso. En ese sentido, pues la persona que propone esa prueba como evidencia en el caso, pues tiene que sentar adecuadamente a un testigo que valide el proceso, que explique el proceso que se lleva a cabo en ese laboratorio en particular, de cómo se adiestra el personal, de cómo se entra la data en el sistema, de cómo se mantienen esos records. Y entonces, basado en todos esos procesos, acreditar la confiabilidad de la prueba y sus resultados, y claro, pues tener una persona que pueda explicar todo eso para llegar al nivel de confiabilidad que permita que un tribunal permita a un testigo que no sea el que hizo la prueba testificar. Es definitivamente un estándar alto para poder poner a un testigo a testificar con respecto a la prueba realizada por otra persona, pero no es insalvable, y una estrategia de litigio interesante y agresiva puede llegar a entrar tal evidencia. Porque como sabemos, todo esto está contextualizado dentro del caso de Crawford versus Washington, de que pues en los casos penales, por ejemplo, pues todo acusado tiene derecho a contrainterrogar y a confrontar los testigos en su contra, y por ese sentido pues se limita quién puede testificar. Como dije anteriormente, en el caso de Barbosa, la supervisora pudo certificar que supervisó y entrenó al analista que realizó la prueba, que revisó las hojas de trabajo y que el informe generado durante la prueba y que ella misma firmó el informe del analista en el momento en que se realizó la prueba. Y fue basado en esos distintos renglones de confiabilidad, de procesos forenses estables y confiables, que se abrió la puerta para el testimonio. Pero volvemos aquí, por ejemplo, pues esta es una de las razones por las cuales es importante que un buen abogado litigante que esté
presentando prueba de laboratorio o que la esté impugnando, que se familiarice con los procesos de recabar la información y los procesos de toma de nota y de preservación de esas notas, porque pueden utilizarse para, ¿verdad?, para sostener la presentación de evidencia aun cuando no se tenga la perito que realizó la prueba, o para impugnar el proceso si hay deficiencias en ese proceso. Como dije, pues las instrucciones son importantes porque durante el testimonio la supervisora tuvo que admitir que no podía certificar si se realizó algún error durante el proceso y que la única forma de certificar lo contrario sería realizando las pruebas nuevamente, lo cual ella no hizo y que por tal razón pues sí existía algún margen de error, siendo eso pues un punto cardinal o importante para para alguna conclusión en una presentación ante un jurado. Es importante recalcar que son muchos los recursos que existen con respecto a la utilización de pruebas forense y científica en los tribunales y que educarnos un poco con respecto al proceso científico, y no un poco, mucho, con respecto al proceso científico y con respecto a la confiabilidad de esos procesos, abren la puerta para los procesos de presentación de la evidencia o de su sana impugnación. Todos los procesos científicos son procesos que continúan actualizándose y modificando y que su presentación ante el tribunal en todo momento requiere continua validación. Y por esa razón no debemos, ¿verdad?, ningún abogado litigante que se confronta a un testigo pericial debe dar por sentado la admisibilidad del testimonio, la relevancia del testimonio y debe auscultar con detenimiento cuál es la capacidad de una persona de venir a emitir una opinión ante el tribunal sin haber antes justificado sana y justamente la capacidad para hacer eso. Todo perito debe estar preparado para ese careo, para esa confrontación, porque realmente no hay hasta el día de hoy en nuestra vida ningún proceso científico o forense 100% confiable, y en ese sentido pues tenemos la puerta abierta para impugnar cualquier proceso y cualquier perito que sea presentado. Les tengo que decir que muchas veces la impugnación de peritos han sido los procesos más interesantes, más retantes en mi carrera profesional, y los exhorto a que ataquen ese testimonio pericial con ahínco y con mucho interés, porque puede ser uno de los testimonios más interesantes de su caso y puede también disponer de su caso exitosamente el permitir o no permitir que esa prueba sea admitida. Les agradezco mucho su atención, les agradezco su participación con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Ha sido para mí un privilegio poder hacer esta presentación. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Atsuar, Muñiz, Goico, Seda y Pérez Ochoa.